Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política aquí desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y el programa de Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y les invito a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. De antemano le damos las gracias en control técnico a Víctor Buey, a Paolo Marí y a Mariana Rojas, que nos está ayudando en la asistencia. Hoy hablaremos de un importante tema que le hemos dado seguimiento en este programa desde el año pasado, que es la crisis de los corales en el Caribe costarricense. Y es que según la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, los arrecifes de coral cubren solo un 1% del océano, pero albergan aproximadamente una cuarta parte de todas las especies marinas, siendo uno de los hábitats más diversos del planeta, proporcionando alimento, medios de vida para nuestras comunidades costeras. Son barreras que protegen a las costas de la energía de las olas y las tormentas. Recientemente se ha descubierto que los arrecifes de coral han aportado importantes avances en el campo de la medicina y son claves para mitigar el cambio climático, ya que los corales, uno de sus habitantes del arrecife, contribuye a revertir el efecto de invernadero mediante la eliminación y el reciclaje de dióxido de carbono. La División de Ecosistemas Marinos, adscrita al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estima que el planeta podría perder todos los arrecifes de coral vivos si no hacemos algo para el 2050. Esto también no solo vale para los arrecifes, vale para todos los seres humanos y los ecosistemas. Esta es la fecha, digamos, que más suena. A pocos metros de nuestras costas en el Mar Caribe existen unos que conocemos como bosques tropicales que no se mueven con el viento, sino más bien con las corrientes marinas. Estos ecosistemas bailan al ritmo de las mareas y la luna. Estos bosques los llamamos así, pero en realidad son arrecifes de coral y albergan gran cantidad de especies marinas. En ellos habitan peces, erizos, pulpos, cangrejos, y en nuestro Caribe es posible encontrar nadando en estos bosques marinos al manatí, al tiburón nodriza y peces claves para la economía local. La situación de los arrecifes es crítica debido al aumento de las temperaturas del océano, la acidificación de los océanos, el desarrollo urbano desmedido en zonas costeras, la deforestación, los bosques costeros y el uso de pesticidas y contaminación de aguas residuales, así como el secamiento de humedales, entre otros factores que han provocado el blanqueamiento y la pérdida de corales. Hay que decir que el Caribe Sur abandona su mar y su bosque costero, y esto paradójicamente se da cuando la economía depende más de su funcionamiento y sus bondades y sus atractivos. En los últimos meses hemos conocido impactantes imágenes de denuncia de tala que contribuyen a la sedimentación que los está afectando, pero no solamente la tala, sino que las construcciones, los drenajes y todo lo que viene consigo los está afectando. Por otro lado, los humedales y los manglares son los puentes de conexión entre el bosque y los corales. Por eso la deforestación que se está produciendo en Manzanillo, por ejemplo, provoca grandes pérdidas en nuestros ecosistemas marinos. En Punta Uva, los manglares fueron convertidos en estacionamientos y otros fueron secados para construir viviendas. Este mismo destino propuso oficialmente la municipalidad, el INVO y el MINAE en el Plan Regulador Costero de Talamanca para muchos de los humedales que sobreviven a la vorágine constructiva. No es casualidad que los corales más afectados por el blanqueamiento con tasas de mortalidad más altas se encuentren en Punta Uva. En el manglar de Gandoca, por ejemplo, es el único reconocido como bosque manglar del Caribe costarricense. Es el más extenso y el menos alterado de la región, junto con el poco manglar que queda en el Parque Nacional Cahuita. Son los únicos lugares donde se han preservado algunas zonas continuas de bosque y manglar y arrecife.
En otras palabras, el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo es un eslabón principal entre los arrecifes de corales de Cocles hasta Manzanillo. Si lo deforestamos, nos quedamos sin arrecife. Hoy hablaremos de este importante tema y para ello nos acompaña nuevamente en el programa Ana María Arenas del Centro Comunitario Embajadoras y Embajadores del Mar del Caribe Sur. Un gusto, Ana María. Hola a todos, hola Mauricio, gracias por aquí estamos otra vez. Así es. Y también nos acompaña Juan José Alvarado Barrientos, profesor de la Escuela de Biología y investigador del CIMAR. Un gusto, Juan José. Por bien, gracias por la invitación y aquí estamos. Así es, y les recordamos a ustedes que nos están escuchando en la 96.7 en F de Radio Universidad y esperamos su participación, sea por las redes sociales o a través de llamadas telefónicas al 2234-3233 o al perfil de Voces y Política o el perfil de Radio Universidad. Y bueno, para empezar, bueno, yo di un contexto, pero creo que es más mi especialidad terrestre y de articular cosas como geógrafo, ¿verdad? Entre esas redes que hay entre océano y costas y tierra. Pero bueno, ¿cuál sería el contexto en este momento de la costa y de los arrecifes del Caribe, digamos, de lo que conocemos y qué es lo que conocemos? Tal vez ese es el primer, tal vez Juan José, usted nos ilustra con esa pregunta tan general. Claro, con mucho gusto. El contexto del Caribe actual es bastante interesante porque arrecifes de coral tenemos en ambas costas, tenemos en el Pacífico y en el Caribe, con la particularidad de que Costa Rica, al encontrarse entre dos océanos, ¿verdad? No posee especies en común. O sea, los arrecifes del coral que están en el Caribe son únicos, digamos, no hay ninguna especie que está del lado Pacífico y viceversa, ¿verdad? Entonces son, por decirlo así, ecosistemas muy diferentes, con dinámicas muy, muy diferentes, ¿verdad? Y en el Caribe nuestro, la particularidad es que se encuentran solo en la parte sur del Caribe, ¿verdad? Perdón, es decir, que si se extingue una especie en el Caribe, la perdemos para siempre. Es por correcto. Lo menos. En el Caribe nuestro, es Ajá. correcto. Y de hecho, digamos, se comparten especies con Jamaica, con República Dominicana, con Belice, con Barbados. O sea, la gran cuenca del Caribe es una cuenca muy cerrada, por decirlo así, es un mar muy cerrado, aunque parezca que está abierto por todas las islitas, pero en realidad la circulación es muy cerrada. Comparten problemas comunes todo el Caribe. Inclusive comparten tal vez algunas especies con Brasil, con el sur de Brasil, pero ahí ya tenemos el río del Amazonas y el Orinoco, que tiene unas manchas de sedimentos que se convierte como una barrera, un filtro, ¿verdad? Y el Caribe nuestro ha venido sufriendo lo que todo el Caribe le ha ocurrido, digamos. En términos generales, en los años 70, 80, las coberturas de coral vivo eran entre un 40 y un 50%, eran coberturas muy altas. Paulatinamente, entre los años 80 y 90, enfermedades que afectaron a erizos de mar, sobrepescas, contaminación costera, hicieron que en todo el Caribe, en términos generales, la cobertura disminuyera a un 10 o un 5% en algunas partes, ¿verdad? Entonces, digamos, la trayectoria que tienen nuestros corales es muy similar a la trayectoria que tienen los corales en Discovery Bay, en Jamaica, por decirlo así. Siguen en una caída. Hay lugares como Curazao, que tal vez por su ubicación vienen una recuperación, y otros lugares en que se han venido estabilizando, pero no alcanzan esos valores de los años 70 o 80. Y eso se debe a que son factores muy comunes a lo largo de toda la cuenca, ¿verdad? Y si afectan a una región, tarde o temprano nos van a terminar afectando a nosotros, aunque pensemos que más adelante podemos hablar del tema de la enfermedad que está ocurriendo ahora, pueden tardar 2, 3 años en ocurrir. Pero, por ejemplo, mortalidades como de un erizo de mar, un ericito negro que se llama diadema, era muy abundante en el Caribe. En términos de 6, 9 meses, en los 80s, se murió el 90% de sus erizos. Y eran claves, ¿verdad?, para estar pastoreando los arrecifes. Entonces, el contexto que hay es que hay mucha información que hemos venido recopilando en la universidad a través del CIMAR con estudios del doctor G. Cortés, que estudió Cahuita del final de los 70, cuando se declara el Parque Nacional Cahuita. Y continuamente, y hay llamadas de alertas por la sedimentación, por los pesticidas que traen los ríos, el río de la Estrella, por ejemplo, que llega a Cahuita,
y por más señales de alerta, no actuamos, ¿verdad? No quiero decir no actuamos nosotros, hay otras esferas que no están actuando, ¿verdad? Y el problema continúa y estamos hablando ya 45 años después, estamos sufriendo las consecuencias de no haber tenido, hacer reactivos realmente ante esas necesidades, ¿verdad? Ana María decía en uno de los programas pasados o en el curso, porque yo fui alumno de Ana María en los cursos de monitoreo de corales, soy graduado del Centro de Embajadores del Mar. Este año hicimos el curso de monitoreo de corales y decía que, por ejemplo, en este famoso arrecife, que es el Chino, ¿verdad? Donde nosotros en kiosco siempre hacemos esa analogía de que nosotros defendíamos eso porque lo defendía la comunidad y creíamos, cuando se inició este programa, como en el 2008, 2009, creíamos que era un espacio importante porque significaba mucho para la comunidad. No teníamos idea del gran valor que tenía, ¿verdad? Y cuando yo recibí ese curso ahí, yo dije, bueno, uno nunca sabe para quién trabaja, y más cuando defiende la naturaleza en general, ecosistemas, que la ciencia o tal vez la conservación, ¿verdad? Que es a veces muy caprichosa, que a veces no es la ciencia, no es la que define la conservación, a veces son muchos los intereses que la definen, pero en esta área encontramos una gran diversidad. Y Ana María decía algo, no sé si en el curso o en los programas pasados, decía que una de las cosas que hacía la gente en recreo en Puerto Viejo era contar caballitos de mar ¿verdad? En la escuela que estaba ahí muy cerca, contaba caballitos de mar. Nosotros, bueno, ahí en el curso encontramos uno y casi pierdo una caja de cervezas por estar apostando, por estar apostando ahí de que no iba a aparecer ninguno, pues apareció uno. Entonces, Ana María, si bien el valor que le ha dado la comunidad a esos arrecifes es distinto, ¿verdad? El que puede verlo o lo que podemos ver desde la universidad, o cómo lo podemos percibir desde la universidad, porque, digamos, la gente, ahí hay bueno, estoy diciendo mucho, pero ahí hay una pequeña poza donde aprendía la gente a nadar, o aprende, todavía uno ve los niños que llegan a nadar ahí como protegidos con el mismo arrecife. Entonces, bueno, tiene otra significación ese lugar para la gente, porque ha sido como toda su vida ha estado ligada a esos lugares, ¿no? Sí, es que esa comunidad, bueno, lo que es Puerto Viejo Centro, mi hija aprendió a nadar en esos arrecifes, entonces es una conexión de comunidad y mar muy diferente que yo he visto en otras comunidades, porque, por ejemplo, en Cahuita tenemos que se hizo el Parque Nacional Cahuita para proteger los corales, y la comunidad se desplazó a otro lado del arrecife. Y Puerto Viejo Centro es el que tiene la comunidad donde está todo el supermercado, el banco, todo como una mini ciudad, y al lado tiene un arrecife. Y ese arrecife ha sido como una conexión desde que empezó a formarse esa comunidad desde hace muchos años. Y de hecho se le llamaba Old Harbor porque ahí teníamos el Puerto Viejo. Hay un lanchón que tiene más de 100 años ahí también, que ha sido parte de la comunidad. Y el arrecife, además de esta conexión, ha tenido esa conexión que hablamos de la protección, ¿no? Se protegió de las petroleras, se protegió de marinas, se ha protegido de un parque lineal, y es la misma comunidad la que se ha opuesto a estos megadesarrollos, y bueno, y ahora estamos con todo el tema del plan regulador. Entonces, es un amor mutuo, ¿no? Es una protección mutua. El arrecife nos protege y nosotros protegemos al arrecife. Parece que hay una simbiosis. Somos el coral. Igual con la susantela y el coral, ¿verdad? Juan José, ¿y digamos, qué conocemos así más de datos duros? Porque siempre se hace esa comparación, bueno, y en el curso de embajadores lo veíamos mucho, muy sobreestudiado el Pacífico y un poco más dejado del Caribe, ¿verdad? No deja de pensar uno que en la ciencia hay un poquito bueno, hay comodidad por un lado porque el Pacífico es como más regular, más pareciera, digamos, tiene algunas condiciones, pero también evidencia lo abandonado que puede ser un área, digamos, que además es muy rica, digamos, que de por sí todavía estamos descubriendo. Me acuerdo que cuando estábamos en la campaña antipetrolera, había gente del Invío descubriendo
cosas en Gandoca, Manzanillo, un montón de, no me acuerdo si eran erizos, no me acuerdo qué era lo que estaban descubriendo, pero todavía hay muchas especies no identificadas y me parece que, no sé si se puede decir que más que en el Pacífico. De hecho que sí. De hecho que de sí. Hecho Bueno, que sí. bueno, cuéntenos. De hecho, es muy interesante eso que mencionas porque, o sea, tenemos este privilegio. Yo insisto, Costa Rica es un país privilegiado. El Caribe son casi 200 kilómetros de línea de costa muy lineal, ¿verdad? Es prácticamente lineal, solo Limón y luego el Caribe Sur que es irregular. Y el Pacífico son casi 1.600 kilómetros más la isla del Coco, ¿verdad? Con varios golfos, con diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, ha imperado mucho también esa diversidad que tiene el Pacífico en términos de morfología costera, que ha hecho que se investigue mucho. Ha imperado que está la isla del Coco del otro lado. Y que también existe el sesgo de financiamiento, que es un problema, porque muchas de las ONGs internacionales apuestan por protección, conservación de la isla del Coco, por ejemplo, que es una maravilla y que está muy bien que tengamos esto, pero en cambio el Caribe no ocurre lo mismo, porque cuando competimos por fondos en el lado Caribe, competimos contra la Gran Barrera de Belice, México, sí, o contra Roatán, o competimos contra las islas del Caribe, ante las Antillas Menores, o contra Cuba, o con Florida, que tienen arrecifes estructuralmente más grandes. Pero entonces los fondos terminan yéndose para esos lados y realmente muy poca distribución de fondos en investigación y conservación hacia el Caribe Sur. Últimamente, por ejemplo, Costa Rica por siempre ha estado tratando de meter fondos para el Caribe Sur, pero yo creo que ha sido esa parte del sesgo, ¿verdad? De investigar más un lado al otro, en términos de recursos, en términos de variedad de formas. Pero eso que mencionas de que en términos de especies, tal vez como en el 2010 se hizo la última evaluación de diversidad marina de Costa Rica grande, y si vos analizas la cantidad de especies por línea de costa, el Caribe es mucho, mucho más diverso que el Pacífico. Y eso quiere decir que a pesar de que se ha investigado poco y que tiene poca área, tiene más especies que el Pacífico. Y contrarresta contra otras áreas del Caribe que tienen evaluaciones parecidas, ¿verdad? Entonces es muy interesante que a pesar de ese poco estudio, tiene un potencial enorme de investigación, que es el que yo creo que le estamos tirando más en estos últimos años. Por ejemplo, en el caso de mi laboratorio, venimos haciendo el monitoreo también de los arrecifes, tratando de arrancar desde Portete, desde la isla Uvita, que es muy interesante. Podríamos hablar de la isla Uvita también, que es un lugar súper Sí, interesante. ahora cuando hablabas de la isla del Coco, yo digo, pero existe Uvita. Sí, ¿no? la isla Uvita es interesante y la gente tal vez no da un 5 por ella, pero yo doy todos los millones por ella, porque la isla Uvita en este momento es la que tiene los arrecifes más complejos de todo el Caribe nuestro, con coberturas casi de un 30% de cobertura de coral vivo, es decir, muy, muy sana. Y mi sorpresa está que el Limón está al puro frente, está el muelle turístico de Jabdera hasta el puro frente y está el emisario submarino que está también saliendo por ahí. Pero entonces todas esas aguas residuales de Limón no están llegando hacia la isla. De cierta manera está ocurriendo alguna protección y los arrecifes se han desarrollado muy bien. Corales como el Cacho de Alce, que es común verlo en el Caribe Sur, digamos en Punta Uva o en Cahuita, en algunas partes. Ahí hay un montón y están súper saludables, ¿verdad? Entonces, y eso también no está protegido, solo está protegida la parte terrestre de la isla y nada de la parte de alrededor marina. Entonces, claro que se podría hacer una gestión con la municipalidad, la universidad podría intervenir con la sede nuestra que tenemos en Limón. O sea, tantas cosas podríamos hacer ahí, pero la isla Uvita es realmente un tesoro en el Caribe nuestro. Además de tortugas y otras delfines. Es impresionante y además diferentes lados de la isla tienen diferentes composiciones de arrecifes. Las pozas intermareales que tienen hay una poza que está llena de coral. Cuando vos vas en octubre y en septiembre y vas a las pozas que dan hacia el lado norte de la isla, están llenas de coral, pero 100%. Entonces es un lugar paradisíaco, además lo histórico que tiene, ¿verdad? Que tiene esta isla, que hay que resaltarlo más. Y es una tristeza que la parte terrestre está en abandono, ¿verdad? Entonces, bueno, yo que hay un poco, pero sí, hay esfuerzos por rescatarlo. Nosotros sí. El pasado, cuando el aniversario de la muerte de Jairo Mora, tuvimos José María, se me va el nombre, pero es de la Asociación de Amigos de la Isla, que están tratando Uvita con su nombre, no me acuerdo su nombre indígena, pero no lo retengo, pero sí están haciendo un esfuerzo, digamos, y de hecho esa isla prácticamente esos esfuerzos se la quitó al narco, que la tenía prácticamente monopolizada, digamos, y la misma comunidad ha hecho el desgaste, ¿verdad?, de enfrentarse
al narco para que salga de esa isla, ¿verdad? Ujú, Habría que decirlo en esas palabras, porque así mismo No, no lo es dice cierto. la gente. Yo tengo una compañera que trabajaba en generales, es profesora. Ella, cuando hizo su tesis de licenciatura en educación ambiental, ella tuvo que cortar su tesis porque los narcos le dijeron ya, suficiente, tiene que salir de aquí. Y estamos hablando hace más de 14 años, tal vez. Y esa era la situación, esa es la realidad, ¿verdad? Eh, pero volviendo a la diversidad del Caribe, hay un potencial que hay que estudiar, y yo creo que pastos marinos se han venido trabajando, que se han venido perdiendo, la parte del manglar en Andoca que vos mencionabas, la parte de, bueno, poblaciones de tiburones que hay, pero no hemos vuelto a estudiar y que sería interesante, muchas cosas, ¿no? Ahora, yendo como a las amenazas, ¿por qué, por ejemplo, no se ha desarrollado tanto la pesca de arrastre en el Caribe, digamos? Como gran actividad que sí ha impactado muchísimo el Pacífico. Eso es histórico, porque en realidad nunca existió pesca de arrastre grande en el Caribe, digamos. El interés del Caribe de la pesca histórico es extracción de langosta, ¿verdad? Extracción de langosta, extracción de pesca con algunas redes, pero el fondo es muy carbonatado, rompería cualquier tipo de red rápidamente, y además tiene una pendiente muy Carbonatado rápida. te referís como a roca, Rocoso. digamos, Tipo dura. rocoso, exactamente, Sí. tipo rocoso y además de coral, ¿verdad? Mucho, más que el Pacífico, ¿verdad? Entonces, Muerto y de todo. de muerto, es que si vos viviste el terremoto del 91, Sí. ¿verdad? El terremoto del 91 levantó el Caribe nuestro 1,5 metros. Sí. Y si vos esas plataformas que están en Moín o en Portete, vos vas buceando y ves esas plataformas de ahí para abajo, hasta 20, 30 metros de profundidad. Entonces es escalonado eso, y después cae la pendiente. Entonces no es un sitio idóneo para ese tipo de, además por la calidad del agua, otras Por cosas dicha, diferentes. digamos, Por dicha. diríamos. Y Ana María, ¿cómo perciben ustedes desde el centro, digamos, esa diversidad, ustedes han hecho monitoreos y han encontrado cosas interesantes, y ya desde el 2017 tienen como registros y han hecho desde una perspectiva claramente de ciencia ciudadana, han tomado muchos datos y han evidenciado muchísimo de la evolución desde ese tiempo para acá? Bueno, sí, el Caribe, sobre todo lo que es el arrecife El Chino, que es uno de los arrecifes que todo el mundo decía que estaba muerto. El embajador empezó como a hacer este monitoreo para demostrarle a la comunidad y sobre todo a las personas de afuera que querían hacer proyectos grandes en el centro de Puerto Viejo para demostrar que sí estaba vivo. Y nos topamos con la sorpresa de que la variedad de corales que hay ahí es impresionante. Hemos sacado fotos en nuestro Instagram que la gente cree que es de un arrecife de Punta Uva o que es de Manzanillo, y que les decimos, no, eso está ahí en el puro centro de Puerto Viejo, y todos, Y cuando llevo gente a ese lugar a snorkelear o a bucear, siempre se sorprenden por la gran variedad de especies que hay de corales. Digamos, cuando hacemos el taller hablamos sobre el tipo de coral que hay, que son duros, que son suaves, y ahí podemos ver en una sola línea transecto, podemos encontrar una gran variedad de tipos de estos corales, y bueno, y además ahora que hace poco pasó el Día Internacional del Tiburón, empezamos a hablar sobre qué especies de tiburones hay en el Caribe, y la gente también súper sorprendida porque o sea, no sabían que habían tantos tiburones en el Caribe. Nosotros hemos visto el otro día, de hecho, uno de los embajadores se topó un tiburón toro ahí en Cocles, y la gente a veces va al Pacífico solamente a buscar esos tiburones, y los tenemos también en el Caribe. Entonces, y hace nada estaban unos chicos nadando con manatíes. Entonces, eso nos implica y son indicadores de que nuestro arrecife tiene mucha vida. O sea, más que vida, yo diría que tiene una resiliencia increíble, porque, digamos, viendo un poquito las fuentes de contaminación, ¿verdad? Las bananeras que han, digamos, contaminado por 100, tal vez más de 100 años, con fungicidas y muchos otros productos que drenan ahí, fertilizantes químicos, etcétera. Y finalmente todo este desarrollo inmobiliario termina sin plantas de tratamiento, porque no existe una, pero en teoría no está conectada a nada, digamos. Está todo dispuesto, pero no funciona. Entonces todo
todo lo que está pasando en la tierra termina necesariamente como afectando el mar, ¿verdad? Y tal vez no teníamos como esa relación dentro de la gente, o dentro de las autoridades, por ejemplo, y acercándonos ya a los problemas. Viendo lo de los puentes, cuando empezamos a ver los puentes, conjuntamente vimos los estudios de impacto ambiental que ni siquiera, digamos, tomaban en cuenta el mar, nada, el mar no existía, a pesar de que estaban prácticamente en el mar los puentes, porque están en el mar, no se puede decir otra cosa, digamos, la calle se construyó En playa. en la playa, digamos, en los primeros 50 metros, totalmente disociado una cosa con la otra. Las autoridades como que no hay un discurso teórico, ¿verdad? Que habla de los mares cada vez que pueden, cada vez que haya una cumbre y todo, pero en las acciones están totalmente divorciadas. ¿Cuál sería como el diagnóstico que ustedes hacen, Ana María, del estado, digamos, en general de los arrecifes de la zona? Bueno, ahora desde el último monitoreo grande que hicimos, que fue el año pasado, hace poco que estuvimos dando el taller, hemos visto una crisis, digamos, en el coral. Ha estado en su estado de salud, ha estado decayendo bastante, siendo el Chino, digamos, uno de los arrecifes más resilientes que hay en el Caribe. Y lo hemos visto desde que empezamos a monitorear. De hecho, en el 2021 habíamos hecho una línea base donde habíamos logrado sacar datos con el biólogo Valdizón, donde se estaba recuperando un 15% el arrecife. Y ahora estamos viendo todo lo contrario, el blanqueamiento y las enfermedades están a punta de pie y en el arrecife. Y nadar allí ya es bastante triste porque estamos viendo mucho blanqueamiento y mucho coral con pigmentación diferente al blanqueamiento, digamos que agarran un color como muy amarillo, y con muchas enfermedades, porque digamos los corales también tienen sus propias enfermedades como nosotros. Y hemos visto que hay varios tipos de corales, sobre todo los corales duros son los que están sufriendo más en este momento. Y también dimos en parte de la observación, ¿no? Siempre decimos qué factor ambiental está en este momento visual que podemos ver que esté afectando el arrecife, y bueno, tenemos justo a los 20 metros un puente y un río con dragados de muchos metros y donde están tirando esa sedimentación al arrecife. Y al estar tan cerca el puente del arrecife, toda esta arena está siendo atrapada en la piscina de las 3 piscinas que están en el Chino, y los corales están, digamos que literalmente los estamos sepultando en arena. Ahogando. Exacto. Y recuérdate que también esos puentes como retienen agua de vez en cuando y después liberan esas aguas, vienen con aguas residuales que se acumulan, ¿verdad? Entonces el olor que tienen donde uno pasa sobre los puentes es impresionante. Entonces hay materia orgánica en descomposición, no sé qué otras sustancias podrían haber que están entrando directamente, como dice Ana, ahí se está acumulando directamente sobre el arrecife, cosa que no ocurría hace un tiempo, ¿verdad? Por esas condiciones de mal planificación, ¿verdad? Nuestro desarrollo costero. Sí, de hecho, yo junto con Ana María teníamos la hipótesis de que, viendo que no hay plantas de tratamiento, este humedal precisamente ha funcionado de suerte de planta de tratamiento, Totalmente. ¿verdad? Como suele ser en nuestro país, que todos los ríos y todos sus ecosistemas asociados, como humedales y manglares, terminan cumpliendo esa función, ¿verdad? De retener un poco los sedimentos, y si abrimos de pronto, porque además se ha observado, digamos, una disminución muy importante de las lluvias, de hasta un 60% de las lluvias, ¿verdad? El Caribe, en realidad, mucha de esa agua tiene muchos años, ya no sé, tenemos como 3 o 4 años ya no es un niño extendido, ya debe ser un adolescente por lo menos, porque ha pasado mucho tiempo, ya dejó la niñez, pero sigue la época seca. Sí. Y entonces, bueno, nosotros estuvimos precisamente en uno de esos drenajes que hacen, drenado,
y vimos una cantidad de material, digamos, negro, pero Ujú, era prácticamente como una brea, ¿verdad? Ni siquiera era oscuro, digamos, era agua, era un chocolate pestilente que en realidad uno se pone a pensar, bueno, ahí hay materia orgánica Bueno, la cantidad de bacterias que y pueden haber, bacterias sí. y coliformes y todos los amigos que vienen junto con, Ajá. con ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación que es como paradójica porque se está como matando el mismo atractivo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hasta qué punto, digamos, se sigue construyendo, por ejemplo, ahí en Playa Negra, que no era un sitio de tanta infraestructura, en este momento está, pero en apogeo, hay Ujú. urbanizaciones, pero no una ni dos, por lo menos habrán unas 20, 25 urbanizaciones gigantes, ¿verdad? Cada una con sus 20 casas, en ninguna se ve planta de tratamiento, en ninguna, ¿verdad? Entonces ya le da la impresión a uno de que todo eso, ¿verdad? Ya de por sí toda la construcción está yendo ahí, pero además las aguas residuales a futuro, ¿verdad? Además que se construyen, uno las puede ver por Google Earth y yendo ahí, nosotros fuimos hace ¿qué? 2 semanas y está lleno de piscinas también, que era algo que no era tan común en el Caribe. Digamos, ese tipo de lugares con piscina, y ahora es como la regla. Entonces, además que de por sí las fuentes de agua están muy comprometidas Ujú. en la zona, ¿verdad? Entonces, pareciera que el diagnóstico es como muy negativo. ¿Qué podríamos rescatar algo positivo de este No, diagnóstico? si me permitís volver a lo que vos Ajá. estabas mencionando, lo de la resiliencia que tienen estos arrecifes, es que es importante, yo creo que mencionarla, porque si bien es cierto, veníamos de un 40% a un 10%, un 15%, eh, y ahora de cobertura de coral vivo, y luego la cantidad de algas que han crecido, ¿verdad? Sobre los arrecifes, ahora es el 70% lo que uno ve de algas. Entonces hay un cambio de fase entre lo que era un arrecife de corales a un arrecife de algas, ¿verdad? Sin embargo, eh, los corales que se han mantenido, se han mantenido. Es decir, no llegamos a un cero, no llegamos a perderlos completamente. Todavía tenemos una estructura, tenemos arrecifes que siguen creciendo, que siguen resistiendo ciertas enfermedades. Lo que yo mencionaba, el Caribe, todo el Caribe, es la zona del planeta con más enfermedades en organismos marinos de todo el planeta. O sea, solo en enfermedades de corales son alrededor de 30, 35 enfermedades que están presentes en el Caribe. Entonces, es muy duro para estos ¿Y corales. esto por qué se podría explicar, digamos? A ver, hay muchas teorías, digamos, al respecto a esto, pero por ejemplo, el Caribe es una zona que está sobrepoblada, en el sentido de que son un montón de islitas, y todas estas islitas, te vas a Haití, te vas a Barbados, te vas a Gran Cayman, no tienen plantas de tratamiento, todo va al mar. La misma Florida, la incidencia de enfermedades marinas en Florida es altísima, y no hay plantas de tratamiento, todo va directamente al mar. Entonces, de hecho, Si hay un lugar que a mí, perdón, me impresionó fue Coatzacoalcos, que es un puerto, digamos, que es un puerto, debe ser uno de los más grandes del planeta, ¿verdad? De petroquímica, de refinación, de lo que fuera, ¿verdad? Decían los médicos, hicimos una gira ahí como de acompañamiento a las comunidades en cuestiones petroleras, pero decían los médicos, aquí hay más incidencia de cáncer que después de las bombas nucleares, digamos, por la misma composición, y todo eso está en el Caribe, digamos, decían, aquí se refina todo lo que va claro. a los Estados Unidos, inclusive se exporta a Europa pintura, disolventes, todo eso se produce aquí en estos puertos, porque son lugares como de sacrificio ambiental, ¿verdad? De lo que se llama sacrificio, o de alta concentración, como mismo se convirtió en algún momento o se está tratando de convertir Moín, ¿verdad? En sitios donde hay una refinería, hay planes de expandir, digamos, otras actividades industriales así ¿verdad? Petroquímicas, etcétera. Entonces esto se convierte como en actividades de mucho impacto, ¿verdad? Que supongo yo que contribuyen a eso. Totalmente, digamos, y hay zonas, por ejemplo, que fueron muy ricas en términos de corales y en diversidad, por ejemplo, toda la parte del Golfo de México arriba, digamos, donde está Texas, Luisiana, toda esa parte, era
espectacular los corales, y son las zonas donde están las más extracciones de petroleras, plataformas, tal, y esas son zonas declaradas zonas muertas de los océanos, porque no hay oxígeno en el agua, los organismos no pueden vivir, y entonces hay una serie de efectos que también eso se traduce al estar en un mar tan cerrado. Las consecuencias van a llegar tarde o temprano, ¿verdad? Entonces se suman muchos factores: desarrollo, sobrepoblación, falta digamos, de manejo de nuestras aguas, que están afectando fuertemente toda la cuenca, ¿no? Y al final de cuentas, Costa Rica no escapa a esta realidad. Y si vos querías como algo positivo, es que yo sigo pensando que hay corales que están aguantando, que están resistiendo, porque, por ejemplo, el blanqueamiento, antes lo veíamos cada 3, 4 años, ahora es todos los años. Y ya sabemos que todos los años, de agosto a noviembre, nuestros corales sufren blanqueamiento, pero vemos que se recuperan y aguantan. Entonces, hasta se convierte como en un laboratorio natural de cómo va a ser este 2050, ¿verdad? Y aquí nosotros lo estamos viviendo. O sea, ya estamos viviendo ese cambio global de calidad de agua de los océanos, y de aquí podemos sacar las prácticas para mejorar, para que en otras zonas del Caribe no lleguen a tener condiciones como esta. Entonces, realmente nosotros tenemos una oportunidad única de ver, estos están sobreviviendo, ¿por qué sobreviven? Son las microalgas que tienen, son las bacterias que viven propias dentro de su organismo, están adaptados. ¿Cómo hacemos que otros se adapten igual que estos otros? ¿Cómo los reproducimos para que se mantengan por diferentes partes del arrecife? ¿Cómo participan las comunidades en protegerlos? ¿Cómo llevamos esto cuenca arriba para que no sigan llegando las cochinadas al mar? Entonces es algo más integral, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de realizar. Sí, yo quería agregar, esos son los que le llamamos los supercorals. Y bueno, y ahí nosotros en embajadores hemos estado observando estos corales. De hecho, en la último blanqueamiento de noviembre, que fue mucho más masivo, logramos observar las especies que resistieron, y también el comportamiento que ha estado teniendo el arrecife desde Puerto Viejo Centro hasta Manzanillo. Hemos visto que muchos corales están naciendo en la pura orillita del arrecife, y eso hace que tengan una resiliencia mucho más elevada a las aguas calientes, porque ahí sí que el agua está súper caliente. Claro. Y entonces ellos mismos, dentro de su evolución, están adaptándose, digamos, a los nuevos destinos del mar, pero muchos de ellos, y eso es lo que yo estaba viendo ahora que estábamos en el Chino, que a pesar de su resiliencia y a pesar de tener esta resistencia, no esperaban una descarga tan fuerte como la que traía los puentes, y eso sí los está en este momento los afectando. Puentes, sí, yo le sumaría a Ana María lo que está pasando en Playa Negra como tal, porque si lo ves junto, exacto, digamos, es demasiado, digamos, tal vez porque los puentes están en etapas, pero el puente está, digamos, como destapando una gran fuente de contaminación. Ahora, viendo cómo está Playa Negra, yo digo, bueno, eso de Playa Negra, todo tiene que llegar ahí, digamos, no hay otra, no puede agarrar para el Pacífico, eso está clarísimo. No, y además tenés las corrientes que no están a tu favor, porque las corrientes van de norte a sur, van bajando, entonces todo lo llevan hacia al arrecife de Puerto Viejo, al de Cocles, al de Punta Uva y Manzanillo, o sea, inevitablemente. Y para Panamá, para Panamá y Bocas no escapa a esta realidad de problemas en sus arrecifes coralinos, que también están bastante afectados. Y en eso, digamos, yo quiero recalcar, insisto, con la lobita, porque el año pasado, cuando hicimos nuestro monitoreo, yo salí de un buceo muy deprimido en Cahuita, o sea, blanqueados los corales, muertos, estaban muy, muy blancos. Al día siguiente nos tocó ir a trabajar a la lobita, y en lobita no había nada de blanqueamiento. Nada, como si nada estuviera ocurriendo a sus hermanitos que están abajo en Cahuita. Entonces, eso nos hace pensar, ok, esto está aguantando, les va bien, y las corrientes están a nuestro favor, porque si estos están bien y se reproducen, estas larvas van a llegar a Cahuita y van a llegar a todo el resto del Caribe Sur. Lo que pasa es que necesitamos que esas larvas tengan el sustrato adecuado donde llegar a crecer. Sí, ahí está el punto. Necesitamos que se dejen contaminar para que puedan prosperar nuevamente. Claro, si ellos van a llegar a un barro negro hediondo, ahí no se van a depositar y crecer, ¿verdad? Entonces necesitamos que esto cambie para que este sitio liberador, digamos, que puede ser Cahuita, o la lobita, cumpla su función de repoblar
las otras partes del Caribe que vienen sufriendo, ¿verdad? Va a ser como el eslabón, ¿no? De Exacto. los nuevos arrecifes del Ujú. Caribe Sur. ¿Y por qué, digamos, podría tener uvita? ¿Por profundidad? ¿Porque Alguna- está más lejos de la costa? Algunas condiciones, de hecho, por No. ejemplo, está a menos de 100 metros de Limón, ¿verdad? Sí. Sí. Mi abuelo, mi familia es de Limón Centro, y mi tío me contaba que él se iba nadando Ah, sí. donde está lo de clavados, Sí. se iba nadando y volvía ahí. Eso sí, tenía mucho miedo y la cantidad de tiburones dice que le salían era impresionante. Pero en realidad las condiciones tal vez de desarrollo de contaminación se han ido deteniendo. El mismo AIA y otros entes toman muestras de agua alrededor por el emisario submarino, y estos contaminantes están siendo mar afuera, no están llegando a la isla. Sí, que por corriente se Por van. corriente se está lavando a mar afuera. Entonces, no sé qué niveles de planta de tratamiento tendrá este emisario, pero algo está funcionando. Algo está funcionando. Y la isla Uvita tiene eso. Lo que uno se encuentra en la isla Uvita, que es un montón de cuerdillas de pesca plomadas, porque la gente llega a tirar, la gente local le hace su domingo a pescar un poquito, que está bien, pero se les queda la cuerda y quiebran el coral, o queda ese hilo y esa cuerda de pescar va a quedar por cientos de años porque es plástico, ¿verdad? Entonces, si uno hiciera alguna estrategia de educación, de manejo, de un comanejo en realidad, en que participe la comunidad de Limón, municipalidades, universidades, grupos organizados, tiene más futuro de ser un proveedor de vida para el resto del Caribe Sur de Costa Rica. Sí, nosotros fuimos a esa isla a hacer pesca de pez león, limpieza de pez león, y sí, nos dimos cuenta que el tema de hilos de pescar, y bueno, nosotros siempre hacemos esa limpieza en el Caribe Sur y sacamos un montón. Y no, es hermosa Isladita. Tiene unos corales enormes. Sí. Otro bosque ahí. Entonces por ahí tenemos esperanza. Vamos a retomar Isla Uvita al final para cerrar con algo de esperanza, pero digamos también para emocionarnos un poquito y enojarnos y exteriorizar también un poco de catarsis, hablar un poquito de la no gestión del gobierno, ¿verdad? Porque a todo esto, si bien está, por ejemplo, la isla del Coco y el Pacífico tiene como más recursos, diría yo, para la conservación, el Caribe no tanto. Entonces, ¿cuál ha sido un poquito como la cuestión del Estado, digamos, o la ausencia del Estado? ¿Cómo, digamos, ya no lo vamos a criticar, tal vez digamos, cómo podría el Estado involucrarse, sabiendo que el Estado está reducido, que el Estado está cada vez más recortado, pero digamos que la diferencia la puede hacer la integración un poquito de la sociedad, la universidad y la sociedad civil a empujar un poquito al Estado y a obligarlo a tomar, digamos, a tomar un poco más de responsabilidad. No es casual que, por ejemplo, que toda la droga salga del puerto de Nuevo, ¿verdad? De APM o de por ahí, a pesar de que hay un montón de intervención policial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Sí, exacto, a pesar de los escáneres, a pesar de todo eso, digamos, ahí siempre sale en medio de las piñas y los bananos. Entonces, ¿qué podríamos decir de la labor del Estado? ¿Cómo empujar un poquito para que el Estado sea presente y no sea tan ausente? No sé, yo pienso que este dicho tradicional que estamos de espaldas al mar, ¿verdad? Pero si estamos de espaldas al mar, estamos totalmente de espaldas y hincados al Caribe, ¿verdad? Porque el Caribe siempre ha quedado en políticas públicas de último, en políticas de educación. Hay yo siento que hemos hecho cosas malas en términos de disrupción con nuestra propia cultura afro. No es posible que ya le hayan quitado el rótulo que diga Home Creek y ahora diga Río Jone, ¿verdad? En algunos lados. Y nuestro inglés del Caribe Sur es importante. O sea, esa normalización de que Costa Rica es único no debería ser, o que nuestro sistema de educación le enseña bueno, yo tengo niños que están en segundo grado y en quinto grado, y cuando yo veo el libro de estudios sociales está planteado para un niño que vive en San José, con historias de San José, y no es la realidad de una persona
en el Caribe o en el Pacífico. Entonces yo pienso que deberíamos partir desde la educación. O sea, si realmente nuestra educación partimos de las realidades que vive cada niño en cada costa, podemos mejorar muchas cosas. Y luego tratar de solucionar cómo hacemos una gestión realmente compartida del recurso natural. Yo me acuerdo en los años 2000, cuando Cahuita tenía el modelo de comanejo, ¿verdad? Realmente, cuando existía el comanejo y Cahuita cobraba la entrada del lado de Cahuita, del otro lado de Puerto Vargas el gobierno, de la plata que se generaba, se pagaban guardas, se pagaban pupitres en la escuela, había una participación sobre el recurso. Y no es posible que un modelo que funcione, el Estado diga, no es legal. Si no es, bueno, no es legal, entonces hagámoslo que sea legal. Hagámoslo que funcione, si está funcionando, pues hagámoslo más exitoso y repliquémoslo en otro lado, ¿verdad? Siempre hay celos de que hubo más dinero del otro lado, bueno, hagamos entonces una gestión más transparente de las cosas. Pero esos miedos de que las comunidades triunfen en su gestión, yo lo entiendo infundado, ¿verdad? Porque si queremos ser un Estado controlador, deberíamos ser tal vez un Estado más familiar con nuestras comunidades en ese sentido. No sé si es donde hemos estado fallando más. Sí, por ejemplo, ese modelo se pudo haber hecho en Manzanillo y no haberlo regalado a inversionistas específicamente, ¿verdad? Que estamos viendo urbanizado y de un lote que valía 17,000 pesos, ahora son como, ¿qué será? $500,000 más o menos que van a sacar en ganancias, ¿verdad? Entonces, Ana María, ¿cómo impulsar esas acciones desde las comunidades que están, digamos, sufriendo un poquito todo este embate turístico, sufriendo y disfrutando, no sé, a veces más sufriendo que disfrutando o ganando de este modelo turístico? Bueno, yo lo voy a hablar un poco más de la perspectiva de porque yo tengo 15, 16 años de vivir en el Caribe y he visto cómo ha ido evolucionando esta comunidad. Y bueno, primero porque las leyes no existen. Entonces, en el tema del gobierno es que ni siquiera se pueden cumplir las leyes, no se pueden respetar los Esa es la primera reivindicación, que existan las leyes y que exista la institucionalidad para que más o menos las cumpla. Exacto. Que baje la corrupción que también hay por ahí, ¿verdad? Exacto, hay mucha corrupción. Bueno, ya hemos visto, digamos, lo que está pasando con Gandoca Manzanillo es el reflejo de lo que se vive en una corrupción dentro de una comunidad hasta un gobierno. Entonces, para poder trabajar en el tema de comunitario, también nosotros dentro de una comunidad, dentro de ADIS, dentro de ONGs que tenemos, a veces es complicado, ¿no? Poder avanzar y poder trabajar porque tenemos toda la parte municipal o gubernamental que nos alejan, digamos, del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y te lo digo porque a veces nosotros que tenemos toda la buena intención de trabajar con Mina de SINAC y nos cierran las puertas a las comunidades para poder hacer un simple trabajo de monitoreo en ciertos puntos que son regama y que se necesita tener permisos y no es ni siquiera burocracia, sino que es un simple no. Entonces, en el tema y tal vez aterrizar un poco a la pregunta es eso, digamos, venimos desde que tenemos leyes, tenemos comunidades y de hecho Cahuita, el Caribe Sur siempre ha sido una comunidad muy activa y muy, muy presente en todo lo que se hace. Entonces, y ahora, lamentablemente, nuestras comunidades están cambiando. Ya no tenemos la misma comunidad que teníamos hace 10 años porque mucha gente ya fue desplazada a otros lugares y entró una nueva comunidad a estas zonas y están totalmente desconectadas no solo del mar, sino que también de las mismas comunidades y las mismas culturas y tradiciones que tenemos ahí. Sí, pero también hay que apuntar que la comunidad sigue organizada y, por ejemplo, le plantó cara, como dirían, al plan regulador y lo tiene ahí a punta de legislación, ¿verdad? Tiene a la municipalidad en un jaque. Y a estos inversionistas que querían hacer ahí su fiesta los tiene prácticamente, bueno, a uno lo tiene en la cárcel, ¿verdad? Que es un símbolo. En todo caso, no se puede desdeñar un poco el esfuerzo que ha hecho la comunidad por hacer cumplir la ley. No, más bien
no era ese mi punto de vista, sino que es el gobierno el que no nos deja hacer cumplir las leyes, ¿no? O sea, la comunidad siempre ha estado presente y de hecho, Es una Cahuita. es una comunidad muy reactiva y muy que sabe responder. Cuando tiene que hacerlo, lo hemos visto históricamente, ¿verdad? Sabe responder. Pero si no le dan las manos para hacer, esa es la dificultad. Bueno, como estamos acercándonos al fin, yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué hacer? ¿Cuáles son cómo protegemos su vida? ¿Cómo articulamos al CIMAR con embajadores del mar, con kioscos? ¿Qué hacemos? En fin, porque ya nos quejamos bastante. Entonces, A mí me falta. No, yo sé que falta mucho, pero podríamos pensar, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el otro semestre queremos trabajar con embajadores del mar un mapeo de corales desde la perspectiva un poco más de la comunidad y de sus intereses. Y entonces poner ahí nos vendría bien un poquito más de ciencia dura del CIMAR, que nos ponga ahí en los mapas pues un poquito más de investigación, un poquito más de ciencia, y ya tendríamos por lo menos eso, que es un comienzo, pero cómo, por ejemplo, podríamos articular o podrían articular ustedes más y cuéntenos, ¿qué han pensado? Si han pensado. Bueno, en el término de, esto lo hemos peloteado hasta desde cuando estaba la pandemia, algunas reuniones ahí medio complicadas y todo, de ver cómo poder ayudar más. Nosotros siempre trabajamos el Caribe Sur los meses de agosto a octubre fuertemente, vamos allá a hacer todo lo que podemos de monitoreo y sería ideal que podamos hacerlo en conjunto, ¿verdad? Cubrir esta información, pero yo creo que eso se queda solo en el plano de generar información y todo, y nosotros no creamos capacidades. Yo creo que deberíamos más involucrarnos, en el caso nuestro, en talleres, en charlas, o sea, cualquier charla que ocupen y que esté a nuestra disposición, podemos ir a hacerlo. O sea, tenemos las facilidades, por dicho, la universidad brinda estas oportunidades de ir a trabajar allá. Tenemos una sede excelente, ¿verdad? En Limón, con condiciones muy buenas, con gente con un carisma que tienen los colegas de la sede, que deberíamos aprovechar más. Pero yo pienso que nos falta enlazarnos con otros actores claves. O sea, yo sé que Habde va para abajo ahí por la APM Terminals, pero ellos quieren hacer cosas. Las municipalidades tienen sus historias, tal vez no tienen sus gestores ambientales, pero acerquémonos a estos gestores a ver cómo podría fortalecerlos, ¿verdad? Hay grupos organizados de pescadores. No sé, habría que pensar en un foro donde podamos sentarnos todos los actores y sentar rutas de trabajo, ¿verdad? Y de ahí organizarnos con gobierno, municipalidades, academia, actores locales y ver qué montamos, ¿verdad? Porque todos queremos hacer, pero cada quien va por su carrito, ¿verdad? Entonces, creo que sí deberíamos organizarnos un poco más. Sí, sí, y bueno, además, embajadores súper apuntados a los monitoreos y también queremos hacer un proyecto para rescatar el arrecife El Chino y esperamos contar con el apoyo del CIMAR y sobre todo, bueno, con kioscos que nos ha venido apoyando últimamente. Este mapeo para nosotros es importante porque el mapeo ayuda además de bueno, que entender a los arrecifes y qué es lo que hay ahí. Porque mucha gente no, hasta hace poco estaba empezando con todo este tema del blanqueamiento, mucha gente no sabía que era un coral y ya la gente está entendiendo, digamos, en el tema de los arrecifes. Y bueno, de hecho ayer tuvimos una reunión con la Comisión de Corales y los jóvenes de embajadores estaban proponiendo las ecosferas para estos ríos que se quiere tratar de ayudar un poco más al arrecife y bueno, ahí tenemos un montón de proyectos que queremos trabajar ciencia ciudadana con la ciencia dura, como dices. Así es, y creo que también tendríamos que agendar lo de Ubita, porque es un bonito esfuerzo que podríamos lanzar con Marianita, con la gente de allá de la sede que también ha estado por acá en estos programas. Y creo que también hay que aprovechar la legitimidad que tenemos como universidad para juntar y hacer un poco eso que dice Juan José, como de articular a la gente. Todavía tenemos esa legitimidad, a pesar de que nos critica y nos golpea mucho el gobierno y nos tiene muy aprisionados con el tema presupuestario, pero todavía la sociedad pues tiene bastante cariño y sobre todo legitimidad a la universidad como para convocar ese tipo de espacios que puedan, digamos, de articular los esfuerzos que hay, ¿verdad? Y tal vez
juntando las penas y juntando los pocos recursos que tengamos, pues tenemos más, ¿verdad? Y sobre todo, pues ese acompañamiento creo que es importante porque nos da como más fuerza, ¿verdad? Un poquito y nos anima más. Yo les doy las gracias por haber tomado el tiempo. Ustedes saben que en este programa y con Kioscos tienen pues siempre un aliado para el trabajo con las comunidades, para el trabajo también técnico, y bueno, nos veremos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política, y será hasta entonces. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.